Muy bien, Nacho, bienvenido. Ya veo que escribiste por ahí. Listo, estamos al aire. Buenos días a todas y todos. Nos da gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con las actividades de este segundo día de la primera Feria Nacional de los Productores de Bioinsumos. Este evento es convocado por un grupo de productores de bioinsumos, miembros de 2 asociaciones y por las dependencias gubernamentales e instituciones de educación e investigación nacionales, quienes proponen a la sociedad y entre los productores del campo el tránsito a un sistema de producción alimentario sustentable que permita mantener y aumentar la productividad y la rentabilidad. Este evento se enmarca en los esfuerzos de transición agroecológica que realiza el Gobierno de México para lograr el sistema agroalimentario que sea nutricional, justo, sustentable, saludable y competitivo. Ayer lunes fue el primer día de actividades y estuvo dedicado a analizar las políticas públicas y la regulación actual que fomentan la producción y uso de bioinsumos, así como los ajustes necesarios para su masificación. Este día, el día de hoy, vamos a estar hablando sobre los bioinsumos. ¿Qué son los bioinsumos? ¿Cuáles son sus características, sus funciones, sus usos? Además de conocer experiencias del uso que serán presentadas por productores y productoras de maíz, café, frutales y caña. Es importante señalar que el tema de producción de bioinsumos se realiza a distintas escalas. Muchos productores los elaboran para su consumo o como se denomina autoconsumo, es decir, estos bioinsumos que elaboran los utilizan para mejorar y nutrir la tierra de sus huertos o de sus parcelas, para controlar y regular poblaciones de insectos, etc. Hoy veremos algunos casos de ellos. Me presento, mi nombre es José Atahualpa Estrada Aguilar, hoy voy a estar conduciendo las actividades, colaboro en la Secretaría de Agricultura, en la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad y voy a tener el gusto de estar coordinando y apoyando en el seguimiento de las actividades del día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Y para hablar de los bioinsumos, su definición y sus características, le vamos a pedir al maestro en ciencias César González Monterrubio, quien es experto en investigación y desarrollo de productos agrobiotecnológicos. El maestro González estudió biología en la UNAM y realizó maestría en biología ambiental en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la UNAM. Actualmente es jefe del área de investigación y desarrollo de Biofábrica Siglo XXI, espacio desde el cual ha participado en varios proyectos para el desarrollo de biofertilizantes y otros productos. Le dejamos el micrófono, maestro González. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues una felicitación por abrir este tipo de espacios. Creo que son muy importantes para este tipo de tecnologías. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver la presentación? Se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como mencionaba el ingeniero Atahualpa, el objetivo de esta ponencia pues es básicamente definir qué es un bioinsumo y cuáles son los principales tipos de bioinsumos que existen, ¿no? El término bioinsumo puede ser muy amplio, puede tener muchas interpretaciones debido a las múltiples connotaciones que se le ha dado a términos como bio, como ecológico y demás. Pero si lo vemos en el sentido estricto, un bioinsumo sería un insumo agrícola que es de origen biológico. Es decir, que su origen es a partir ya sea de seres vivos o de la actividad de seres vivos. En este sentido, hay dos grandes grupos en los que podríamos agrupar a todos los bioinsumos, ¿no? El primer gran grupo es el que aporta nutrientes esenciales producto de la descomposición de la materia orgánica, es decir, los que permiten el reciclaje de los nutrientes que se encuentran en todos los seres vivos.
todos los seres vivos, tanto plantas, animales, microorganismos o cualquier otro ser vivo, tiene como bloque principal de construcción ciertos elementos. El más importante y el más abundante es carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, y de ahí todos los nutrientes, ¿no? Esos son los elementos que cuando se ensamblan forman las moléculas orgánicas que constituyen a todas las células vivientes. Entonces, cuando nosotros hablamos del reciclaje de esos nutrientes, hablamos de que esos nutrientes que se encuentran en todos los seres vivos, al descomponerse por la acción de los microorganismos, se liberan nuevamente en el suelo y están nuevamente disponibles para su aprovechamiento. Sobre todo aquellos nutrientes que no forman un gas. El carbono se libera en forma de materia orgánica. Hidrógeno y oxígeno pues, suelen ser muy abundantes, no se consideran nutrientes, aunque sean parte de la materia orgánica, se obtienen del agua. Pero lo que son nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, zinc, todos esos macros y micronutrientes que están atrapados en todas las moléculas orgánicas, se liberan nuevamente cuando éstas se descomponen y quedan disponibles para que la planta los pueda aprovechar de nuevo, ¿no? Entonces, todos los diferentes tipos de compostas que puede haber, los abonos verdes, cualquier otra fuente de materia orgánica descompuesta o cuya descomposición se haga en la parcela, entra en este gran grupo de bioinsumos, ¿no? Todas aquellas fuentes de materia orgánica que pueden liberar tanto el carbono y otros elementos para que la planta los reutilice. Ahora, ese es un gran grupo, ¿no? Esos han sido realmente los insumos que había aprovechado la humanidad desde que surgió la agricultura, hace pues, entre 6 y 12 mil años, ¿no? Siempre se había aprovechado algún tipo de este bioinsumo, se había usado el estiércol para reincorporarlo a las parcelas, se habían hecho cultivos mezclados con leguminosas para aportar nutrientes como un tipo de abono verde. Entonces, todo ese tipo de reciclaje es el uso que siempre se le ha dado a este tipo de bioinsumos. Sin embargo, los insumos biotecnológicos son más recientes, han surgido en las últimas décadas gracias a la investigación y desarrollo que ha permitido conocer más a fondo a los seres vivos, a los microorganismos, a las moléculas que producen, ¿no? a los distintos tipos de materiales que pueden obtenerse a partir de los seres vivos para emplearlos en la agricultura. Entonces, en este gran grupo podemos agrupar a los biofertilizantes, que también se conocen como inoculantes o bioestimulantes, que son microorganismos compuestos. ¿Todavía se ve? Es que me salió ahí un... Sí, ¿verdad? Se perdió su pantalla, maestro. Parece que tenemos Tiene problemas de conexión. de conexión. Sí, vamos a darle un segundo. dar un minuto. Sí, en lo que vuelve a conectarse, por favor. Y bueno, el maestro González nos estaba hablando hace un momento sobre la evolución que han tenido los bioinsumos y nos dice, bueno, estos bioinsumos en general han sido utilizados, han sido elaborados de manera natural, tal cual. Sin embargo, desde hace algunas décadas para acá se han venido... Hola, una disculpa. Realizando investigación en torno a ellos. Un problema técnico, pero ya. Correcto. Bienvenido nuevamente. Adelante. ¿Ahí ya se ve? Se ve. Ok. Entonces, bueno, les comentaba que los biofertilizantes son productos compuestos por microorganismos que pertenecen a grupos funcionales importantes para el suelo o para las plantas.
en el suelo hay una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Hay millones de especies por gramo de suelo, ¿no? Hay miles de géneros y cada uno desempeña diferentes funciones. Incluso los patógenos, podríamos decir que cuando se encuentran en el equilibrio tienen ciertas funciones que desempeñar. Pero para nosotros, para el cultivo, para los fines productivos, nos interesan ciertos grupos muy especiales como los fijadores de nitrógeno, los solubilizadores, los nitrificantes, los promotores de crecimiento vegetal, ¿no? En un momento más hablaré un poquito más de estos grupos. Otro grupo de insumos biotecnológicos son los del control biológico, que pueden ser tanto microorganismos, que pueden inhibir o atacar directamente a otros microorganismos, o otros seres vivos como insectos y diferentes tipos de seres vivos que pueden desempeñar este rol de control biológico, ¿no? Y bueno, el último subgrupo de estos insumos biotecnológicos sería aquellos insumos que se elaboran a partir de moléculas biológicas o sí, principalmente de moléculas biológicas, es decir, aminoácidos, hormonas, vitaminas, enzimas. Hay muchos bioinsumos que son elaborados a partir de este tipo de moléculas y que también desempeñan un papel importante en la agricultura, ¿no? Entonces, en general, esa es la vista, esa es la visión de qué son los bioinsumos y cuáles son sus principales grupos. Obviamente hay otro tipo de insumos como los minerales, que no son bioinsumos porque no son de origen biológico, son de origen natural, pero no biológico, y se pueden usar en agricultura orgánica, en agricultura ecológica sin ningún problema, porque tiene una huella ecológica mucho menor que aquellos que son de síntesis química, ¿no? No significa que no tengan una huella ecológica, pero, su huella ecológica es mucho menor. Entonces, esos insumos minerales no serán mencionados en esta presentación, pero bueno, ya ustedes saben que existen muchos tipos. Están rocas fosfóricas, están arcillas, están zeolitas, hay leonarditas que se obtienen de minas, ¿no? Hay muchos tipos de insumos minerales que desempeñan un papel importante en la agricultura ecológica. Bueno, ¿qué necesita un bioinsumo para ser considerado un buen bioinsumo, ¿no? Como todo, debemos de tener un adecuado control de lo que estamos elaborando para saber que realmente lo que estamos usando o lo que estamos adquiriendo es de buena calidad. Entonces, el primer requisito es que su producción y su uso sean compatibles con los objetivos del desarrollo sustentable. O sea, es decir, que sean económicos, que sean ecológicos y que fomenten el desarrollo social. Y aquí esto es un parámetro muy importante porque el hecho de que sean biológicos, que sean de origen natural, no significa que no causen un impacto al ambiente, ¿no? No es sinónimo biológico de sustentabilidad. Es como cualquier tecnología. Se tiene que hacer con miras a que sea sustentable, ¿no? Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en el aprovechamiento del peat moss, que por ser de origen natural podríamos pensar que es sustentable. Y no, la verdad es que el peat moss se obtiene de suelos congelados que llevan miles de años congelados en la Antártida y al estarlo extrayendo estamos liberando carbono que estaba ahí almacenado, ¿no? Y lo estamos reintegrando a la cadena del ciclo de carbono y por lo tanto cuando se descomponga, cuando lo usemos y se descomponga, ese carbono que estaba almacenado va a ser liberado nuevamente a la atmósfera. Entonces, no por ser de origen biológico significa forzosamente que sea sustentable. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es esto, que realmente cumpla los parámetros de sustentabilidad. Y el segundo gran requisito que requiere este tipo de bioinsumos es que sean seguros para la salud humana, para la salud animal y para el medio ambiente. Y este también es muy importante porque a partir de que nos hemos dado cuenta que los agroquímicos son tóxicos, como que nos hemos olvidado que
el primer enemigo a vencer cuando fue descubierto, cuando se utilizó el microscopio para observar que los microorganismos eran enfermedades, fueron los microorganismos. O sea, antes de la Revolución Verde, se inició una guerra contra los microorganismos. Con esto surgió el auge de la higiene, surgió el auge de los antibióticos, de los medicamentos, porque descubrimos que eran los que nos enfermaban, ¿no? Entonces, últimamente se nos ha olvidado un poco eso. Se nos ha olvidado que los microorganismos también pueden ser malos y también pueden ser peligrosos. O las moléculas que producen, si no están adecuadamente estudiadas, si no están adecuadamente caracterizadas, también pueden ser tóxicas, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que los bioinsumos que estamos elaborando o utilizando sean seguros para la salud animal, la salud humana y para el medio ambiente. Ahora, ¿por qué necesitamos voltear a ver a los bioinsumos? Esto es un poco, ya se ha hablado mucho en este foro sobre eso, pero es importante aterrizar esto, ¿no? La agricultura moderna actual tiene muchas ventajas. Se ha logrado incrementar la producción de alimentos en más de un 50%. Actualmente producimos alimentos para 10,000 millones de personas y somos 7,000. Hay un 30% de alimentos que se desperdician y bueno, no por eso ha terminado el hambre, ¿verdad? Pero sí se ha incrementado la productividad gracias al uso de las tecnologías desarrolladas o que se comenzaron a utilizar con la Revolución Verde. Pero esto también ha generado graves problemas a nuestras parcelas y al medio ambiente. Estas tecnologías pues se basan en el uso de agroquímicos como pesticidas, plaguicidas y herbicidas, que son tóxicos, generan daño ambiental y también han fomentado el desarrollo de plagas y enfermedades difíciles de controlar, ¿no? En el pasado, pues con todo el manejo natural que se daba, era muy difícil que una plaga que se presentaba arruinara todo un cultivo completamente, ¿no? Había una serie de variedades que algunas podían ser más resistentes a distintas plagas y enfermedades. Ahora, como hemos hecho las cosas más intensivas, como hemos disminuido significativamente las variedades, la diversidad genética de nuestros cultivos, como hemos establecido monocultivos y hemos usado agroquímicos cada vez más potentes, pues hemos también contribuido a desarrollar superenfermedades, ¿no? Otro gran problema que tiene esta tecnología es su alto costo económico. Los fertilizantes químicos, sobre todo, y también muchos pesticidas, se han ido encareciendo, tanto por la disminución en la disponibilidad de las materias primas para elaborarlos. Por ejemplo, los fertilizantes fosfatados se tienen que elaborar a partir de rocas fosfóricas y estas se obtienen a partir de yacimientos especiales que tienen un alto contenido de fósforo. Esos yacimientos pues, se han ido agotando. Actualmente solo hay en Asia, en algunos países como en Rusia, en China, ya están muy localizados y sabemos que no van a durar para siempre. Entonces, a medida que se agotan las materias primas con las que se elaboran, se ha ido encareciendo. Pero también se han ido encareciendo por la gran cantidad de energía que se requiere para elaborarlos. Para poderlos fabricar, para poderlos transportar, para poderlos aplicar, pues necesitamos utilizar una gran cantidad de combustibles fósiles. Y realmente ahí el balance energético está bastante desequilibrado. La cantidad de energía bruta que utilizamos para elaborar, para producir un cultivo, en relación a la energía que tiene ese cultivo, pues es muy alta, ¿no? Y esto tiene un costo económico y un costo ambiental. También, bueno, como mencionaba, el cambio a un modelo en donde tenemos cultivos extensivos con un solo cultivo en grandes superficies, pues ha generado el empobrecimiento del suelo, ha generado la erosión del suelo y muchos otros problemas, ¿no? Y bueno, también la aparición de la maquinaria agrícola ha generado la erosión y la compactación del suelo, lo cual agrava todavía más estos problemas. Entonces, bueno, los bioinsumos no son la única solución que existe para remediar esto, pero sí tienen un gran potencial para resolver muchos de estos problemas. Tienen el gran potencial para
hacer un uso más eficiente de los fertilizantes químicos. A corto plazo tal vez no podamos dejar de depender de ellos y tampoco tendría que ser el objetivo si se hace un buen uso de ellos. El principal problema de los fertilizantes es que el 70% se desperdicia. De cada tonelada que aplicamos en una parcela, solamente se aprovechan 300 kilos en promedio y el resto es desperdicio. Y ese desperdicio es lo que contamina. Si nosotros aprendemos a hacer un uso más eficiente, podemos resolver gran parte de los problemas que generan, ¿no? Podemos usar tecnologías que fomenten la regeneración del suelo. Podemos usar tecnologías, biotecnologías, que hagan innecesario el uso de pesticidas o que lo reduzcan al mínimo. Entonces, bueno, tienen mucho potencial para resolver muchos de los problemas de la agricultura moderna, ¿no? Ahora, estos bioinsumos, como comentaba, tienen mucho potencial para resolver estos problemas. Y pueden ser usados tanto en sistemas convencionales como en producciones orgánicas o ecológicas. Y esto es algo muy importante porque también hay un sector que ha pensado o que se ha generado la idea de que los bioinsumos solo son para producir orgánico, que solo son para producir ecológico. Y la verdad es que no. Nosotros podemos tener un sistema convencional en donde todavía usemos agroquímicos y como mencionaba, el uso de bioinsumos nos va a permitir disminuir significativamente el uso de estos agroquímicos y hacerlo más sustentable, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios generales de estos bioinsumos? Uno es que su efecto se basa en procesos naturales, como el ciclaje de nutrientes y la simbiosis entre plantas y microorganismos. Entonces, al ser procesos naturales, pues forman parte de una cadena preexistente que ya está regulada en el ecosistema. Es decir, si nosotros usamos las fuentes de materia orgánica que generamos para reintroducirlas al campo, estamos reintroduciendo el ciclo de los nutrientes naturales que permiten que esos nutrientes se usen una y otra vez y no se acumulen en lugares en donde no se deben acumular, como en la atmósfera. Todo el carbono que se está acumulando en la atmósfera se puede convertir en materia orgánica y convertirlo en un beneficio para todos, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales beneficios. También son capaces de incrementar el rendimiento y disminuir costos de producción convencional. Incrementan la productividad. Y esto no solo sucede porque, bueno, eso siempre lo han hecho. Naturalmente siempre son las fuentes de materia orgánica y los microorganismos, siempre son los que se han encargado de estar en el equilibrio que le permite a las plantas crecer bien y sin enfermedades, ¿no? Pero además, otro gran problema es que en las parcelas, en el modelo agrícola actual, la eficiencia de los fertilizantes ha ido disminuyendo significativamente también por el deterioro del suelo. Un suelo más compacto, un suelo sin agregados, retiene menos fertilizantes y eso lo hace más ineficientes. Entonces, pueden ayudar a recuperar parte de la eficiencia de esos fertilizantes, ¿no? Obviamente pueden ayudar a disminuir o incluso eliminar el uso de pesticidas, ayudan a conservar y a regenerar el suelo. En general, el suelo fue fabricado por las plantas y los microorganismos con los que se asocia. O sea, el suelo no ha existido siempre, ha existido a partir de la actividad biológica de las plantas y los microorganismos. Por lo tanto, son los regeneradores naturales del suelo. Y bueno, otra gran ventaja es que pueden cumplir más de una función a la vez, ¿no? Nosotros usamos los fertilizantes para nutrir, los pesticidas para controlar, y en el caso de los bioinsumos no, pueden desempeñar varias funciones a la vez, como nutrir, estimular el crecimiento vegetal, mejorar la sanidad del cultivo, regenerar el suelo, etcétera, ¿no? También ayudan a mitigar el cambio climático, ya que al reducir el consumo de agroquímicos, también reducimos el uso de energía fósil necesaria para fabricarlos. Ese es el primer gran efecto que pueden tener sobre la mitigación del cambio climático, es decir, reducir las emisiones de gases derivado del uso de estos agroquímicos. Pero también este tipo de bioinsumos puede fomentar la captura de carbono en el suelo.
que como ya había mencionado, consiste en un proceso muy sencillo. Todo el CO2 que estamos poniendo de más en la atmósfera, lo podemos transformar en materia orgánica. Si nosotros incrementamos la materia orgánica del suelo mediante la actividad biológica, todo ese CO2 que nos está sobrando a partir del uso de combustibles fósiles se convierte en un beneficio para nuestra producción agrícola, ¿no? Y bueno, también en cultivos orgánicos o ecológicos pueden reemplazar a los agroquímicos casi en su totalidad. Y esto no implica necesariamente un demérito en la producción. Conforme hemos avanzado en el uso de las técnicas para cultivar orgánico y ecológico, nos hemos dado cuenta que es posible tener altos rendimientos sin usar agroquímicos o con un bajo uso de agroquímicos, ¿no? Y bueno, ya en este sentido voy a hablar un poco más de los tipos de bioinsumos. El primer tipo de bioinsumo, el más usado, el que se ha usado históricamente desde que surgió la agricultura, son las fuentes de materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es muy importante para el suelo. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Puede permitir que los nutrientes se intercambien más fácilmente entre el suelo y la planta, es decir, la capacidad de intercambio catiónico. Puede permitir que el suelo tenga esa característica esponjosa que permita que haya poros, que permiten que el agua se infiltre, que el aire se infiltre, ¿no? Que esa estructura de esponja que retiene el agua y los nutrientes que los cultivos necesitan. Puede servir como fuente de alimento para los microorganismos, pero también puede servir como una matriz encargada de retener y promover a los microorganismos benéficos. O sea, desempeña muchas funciones la materia orgánica. Y por lo tanto, sí es muy importante que todos los productores agrícolas, convencionales o no, utilicen materia orgánica y utilicen prácticas que fomenten la formación y la conservación de la materia orgánica en el suelo. Entonces, como les comentaba, bueno, ¿cuáles son las fuentes de materia orgánica? Todos los tipos de compostas que se puedan imaginar. Abonos verdes, que básicamente un abono verde es el uso de un cultivo vivo que se crece solamente para reincorporarlo en el suelo, ¿no? Pues suelen ser leguminosas porque tienen la capacidad, gracias a las bacterias con las que se asocian, de fijar nitrógeno de forma natural y reincorporarlo en el suelo. También pueden ser los desechos animales y también el uso del biocarbón, que se ha incrementado mucho en las últimas décadas gracias a todas las propiedades que se le han encontrado. ¿Qué es el biocarbón? Pues nada más que materia orgánica que ha sido carbonizada en ausencia de oxígeno. Al carbonizarse en ausencia de oxígeno se conserva la mayor parte del carbono y los nutrientes que estaban en la materia orgánica que se transformó, y estos se reincorporan al suelo para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de materia orgánica de las que disponemos? Ya estamos familiarizados con la mayoría. Una, pues son todos los residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos, ¿no? Los abonos verdes, cualquier residuo agrícola que sea producto de la actividad biológica, generalmente es una fuente de materia orgánica. Los residuos animales, los residuos industriales, agrícolas y forestales, no todos los residuos industriales, obviamente residuos industriales producto del procesamiento de alimentos, por ejemplo, ¿no? Todas las grandes empresas que producen pan, que producen diferentes tipos de alimentos, tienen algún tipo de residuo biológico que puede ser convertido en biomasa y reintegrado al campo, ¿no? Y también hay muchos residuos urbanos, como las aguas residuales, que si son bien manejados pueden ser usados como una fuente de biomasa y regresarlos al sistema agrícola. Y esto de que sean bien manejados forma parte de uno de los aspectos más importantes que se le tiene que dar a todos los tipos de materia orgánica que existen. O sea, es uno de los requisitos más importantes de una fuente de materia orgánica. Tiene que ser bien manejada, ¿no?
Entonces, a partir de la biomasa que se produce por la actividad humana, los desechos orgánicos de las casas, los desechos industriales, se pueden producir fuentes de materia orgánica, ya sea por descomposición o por el procesamiento de la misma. Y como procesamiento, pues una de las fuentes puede ser biocarbón, ¿no? Actualmente hay un proyecto aquí en el vertedero de desechos orgánicos de la Ciudad de México, que está ubicado en el Estado de México, para convertir toda esa biomasa en biocarbón. Entonces, bueno, pueden ser usados de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la función de la materia orgánica? La principal función de la materia orgánica es que aporta nutrientes que se liberan cuando las materias primas se descomponen. Esa es su principal función. ¿La materia orgánica tiene microorganismos? Sí, pero no sabemos cuáles. Son principalmente descomponedores, cuya función principal es descomponer esa materia orgánica. O sea, no necesariamente son promotores de crecimiento, no necesariamente hay fijadores de nitrógeno o solubilizadores, por lo menos no en la cantidad que se necesita ni del tipo que se necesita, ¿no? Entonces, su función principal es proveer nutrientes a la planta, fertilizar a la planta, gracias a la liberación de los nutrientes que tiene esa materia orgánica, y obviamente mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, a partir de la aportación de la propia materia orgánica que tiene, ¿no? Sin embargo, bueno, como todo tipo de tecnología y como cualquier tipo de insumo, puede tener ciertas desventajas. Cuando no tenemos un adecuado manejo de esa materia orgánica, la primera desventaja que podemos tener es una baja eficiencia. Podemos tener una gran cantidad de biomasa, pero si no se compostea de la manera adecuada, si no mantenemos una adecuada relación entre carbono, nitrógeno, las condiciones de temperatura que alcanza y demás, puede tener una baja eficiencia. Todos los nutrientes o la mayor parte de los nutrientes se pueden perder, principalmente el nitrógeno y el carbono, que son consumidos por los microorganismos y pueden ser liberados de regreso a la atmósfera. Entonces, si no se maneja bien, puede ser caro su procesamiento y podemos tener un efecto muy bajo, ¿no? Otro problema que puede tener el uso de la materia orgánica que no es bien manejada es la presencia de patógenos, ya sea para el cultivo o para la salud humana. Esto es muy importante porque hay patógenos de los humanos que son promotores del crecimiento vegetal. Escherichia coli puede ser promotor del crecimiento. Salmonella puede ser promotora del crecimiento, ¿no? Entonces, si no tenemos un adecuado manejo, lo que vamos a promover es el crecimiento de patógenos y eso puede ser, como voy a hablar más adelante, un riesgo muy grave, ¿no? Y también en muchos casos hay prácticas agrícolas en donde se reincorpora una gran cantidad de materia orgánica en el suelo no descompuesta y eso puede generar dos problemas. Una, si es en exceso, si es una gran cantidad de materia orgánica que tiene mucha energía disponible, puede calentarse, puede generar una reacción exotérmica que puede dañar al cultivo, ¿no? Pero el otro gran problema es que también la materia orgánica, los microorganismos que descomponen la materia orgánica, también necesitan nutrientes para poderla procesar, necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, para poder realizar sus funciones con las que descomponen la materia orgánica. Si no la descomponemos adecuadamente, si no la descomponemos primero, no puede competir esa materia orgánica con el cultivo y disminuir el efecto que tenga sobre el mismo, o incluso tener un efecto negativo al inicio, ¿no? Ya una vez que se termina la descomposición, se puede ver un resultado, pero eso puede ser hasta el siguiente ciclo, ¿no? Y bueno, el otro gran beneficio del uso de la materia orgánica es que puede ser incluida dentro de lo que se conoce, bueno, del ciclo económico conocido como economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues nada más que el reuso de materias primas para reincorporarlos en el proceso económico. Actualmente la economía es lineal, como vemos aquí arriba, ¿no? Se obtiene una materia prima, se produce, se consume y se desecha. Se convierte en basura y se convierte en un problema. El principio de la economía circular es que se obtenga la materia prima, pero después de eso entra en un ciclo sin fin, en donde el mismo desecho
se utilice nuevamente como materia prima. Entonces, la materia orgánica tiene todas las características para entrar dentro del ciclo de economía circular que nos permita ser más sustentables, ¿no? Nosotros podemos, todos los desechos industriales, los desechos urbanos, los desechos agrícolas, se pueden utilizar, bueno, no todos los desechos industriales, los que les comentaba que son producto de procesamiento de alimentos, ¿no? Pueden ser usados para fertilizar nuevamente nuestras parcelas. Y en el caso de la bioeconomía, pues es una economía basada en productos naturales, en seres vivos. Entonces también cumple aspectos muy importantes de la bioeconomía. Entonces, aquí un aspecto importante a resolver en nuestra civilización es cómo reintegramos los diferentes procesos productivos que a veces incluyen el movimiento de alimentos en grandes distancias, el procesamiento de grandes cantidades de desechos industriales como lodos, ¿no? El adecuado manejo de las aguas residuales para que de verdad nos den un beneficio y no se conviertan o sigan convirtiéndose en una fuente de contaminación. Bueno, el siguiente gran grupo, como ya les había mencionado, es el de los insumos biotecnológicos. Los insumos biotecnológicos se basan en el estudio científico de los seres vivos y de sus características, de su actividad biológica, para desarrollar productos que pueden ser lanzados como productos, elaborados de forma industrial y lanzados como productos para consumo, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos tipos de productos y muchos tipos de materias primas que pueden ser usadas para elaborarlos, como los microorganismos, como insectos y otros animales, plantas y sus derivados o biomoléculas. Entonces, hablando particularmente de los microorganismos, pues los microorganismos son los encargados naturales de mantener el equilibrio que permite que los nutrientes estén disponibles para las plantas y de evitar la proliferación desmedida de plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades no son más que microorganismos u otros organismos que han crecido de manera desmedida. Siempre han existido en la naturaleza, siempre han estado ahí, pero nosotros en un ecosistema natural no los vemos como un problema porque están en equilibrio con las otras poblaciones. Cuando nosotros manejamos un sistema natural y lo convertimos en un sistema agrícola, aunque tenga las mejores prácticas agroecológicas que puedan tener un sistema agrícola, jamás va a ser un sistema natural, jamás. No importa que metamos varios cultivos al mismo tiempo, jamás va a tener la diversidad que tiene un sistema natural. Pero no por eso significa que va a tener un impacto negativo en el ambiente. Bueno, para que nosotros podamos tener un sistema agrícola lo más semejante posible a un sistema natural, pues tenemos que voltear a ver a todos los componentes que tienen los sistemas naturales y ver cómo los empleamos de la mejor manera para poder obtener un beneficio para la humanidad sin seguir causando problemas, ¿no? Entonces, los microorganismos como tal no los inventamos. La parte biotecnológica principalmente se encarga de estudiarlos y aprovechar sus capacidades, ¿no? O sea, no todos los productos biotecnológicos son transgénicos. De hecho, nosotros como civilización hemos desarrollado múltiples productos biotecnológicos al paso del tiempo. El maíz, todos los cultivos son producto de una biotecnología incipiente, si lo queremos ver así, pero son producto de la modificación humana, ¿no? Ahora, como todos los productos, los biotecnológicos basados en microorganismos tienen ventajas y desventajas. En este caso, su principal desventaja es que su efecto depende enteramente de la actividad del microorganismo utilizado y de su capacidad para desempeñar la función para la que está destinado el insumo, ¿sí? Entonces, si no cumplimos esa regla, no nos va a funcionar. Si el microorganismo se muere, no va a servir. Si no se ha hecho una adecuada selección de cepas microbianas, no va a funcionar o no va a funcionar como queremos, ¿no? ¿Qué ventajas tienen este tipo de insumos? Bueno, se basa en principios naturales ya existentes, solamente tenemos que
usar la investigación para encontrar a los mejores. Su producción y su uso pueden ser sustentables si se maneja bien. Esto es muy importante, ¿no? Porque como todo proceso de producción se tiene que contemplar la huella ecológica para que sea adecuada, ¿no? Pueden ser económicos y su producción no depende de materias primas no renovables, es decir, siempre y cuando una especie no se extinga, en ese caso se convertiría en una materia prima no renovable, con problemas mucho mayores que la producción. Pero siempre y cuando una especie no se extinga, va a estar disponible para su uso, ¿no? Y con el manejo adecuado son seguros para el ser humano y para el medio ambiente. Y aquí hago énfasis en el manejo adecuado. Ahora, ¿qué desventajas tienen este tipo de insumos? Su desarrollo y producción requiere una gran inversión en tiempo y recursos para hacer la investigación científica que respalde ese insumo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primer insumo biotecnológico utilizado en nuestro país en el 99 y en el 2000 en un programa de biofertilización, tenía más de 2 décadas de investigación en la UNAM. Fue desarrollado por la UNAM durante 2 décadas y después de 2 décadas de investigación y desarrollo se pudo implementar en un programa de biofertilización, ¿no? Esto pues es una inversión muy grande en tiempo y en recursos, pero es necesario. Es necesario porque ese proceso de investigación implica la selección y caracterización de los microorganismos más adecuados. No todos los microorganismos son buenos y no todos los microorganismos son los más adecuados. En este caso hay un aspecto muy importante con los microorganismos. Es muy similar, ese proceso de aislamiento y selección es muy similar a lo que hacemos con los cultivos. No todas las variedades de maíz son buenas para todos los climas, no todas son muy productivas, no todas tienen los mismos nutrientes, y así para cualquier cultivo. Con los microorganismos todo es exactamente lo mismo. En un puñado de suelo podemos encontrar muchos microorganismos benéficos, Azospirillum, Rhizobium, pero eso no significa que esas cepas sean las más adecuadas para nuestro cultivo, no significa que sean las más competitivas, ni las que nos van a dar el mejor beneficio posible para un sistema agrícola, ¿no? Además, se tiene que investigar para realizar su proceso de desarrollo y producción y obtener los permisos y certificaciones, ¿no? Que es muy importante, ya mencionaré por qué, ¿no? Su producción requiere un alto grado de control, es otra de las desventajas. ¿Por qué? Porque si no tenemos un alto grado de control, podemos provocar un problema sanitario o un problema ecológico, ¿no? Bueno, en este caso los biofertilizantes pues son aquellos insumos producidos con microorganismos que tienen efectos sobre la nutrición del cultivo, pero también pueden tener efectos sobre la sanidad y sobre la calidad del cultivo. Como mencioné al principio, una de las grandes ventajas de este tipo de bioinsumos es que desempeñan diferentes funciones, ¿no? Entonces, si sintetizan fitohormonas, inhiben algunos patógenos, compiten contra patógenos, promueven el desarrollo de la raíz, promueven el desarrollo de hojas, flores y frutos. En algunos casos inducen resistencia contra la sequía, inducen resistencia contra diferentes inclemencias del tiempo, ¿no? Los agentes de biocontrol también, si son empleados de manera adecuada, pueden ser muy útiles, ¿no? En este caso, pues son seres vivos que no se pueden ver a simple vista en el caso de los microorganismos, pero que pueden atacar plagas y enfermedades de los cultivos, es decir, son enfermedades naturales de plagas o competidores de otros microorganismos y pueden mermar directamente a los mismos. Son, digamos que una pieza importante del equilibrio natural de las poblaciones de los seres vivos, ¿no? Están los insectos como agentes de biocontrol, que son seres vivos capaces de combatir plagas y enfermedades. En este caso pueden ser depredadores como la catarina, que se come al pulgón, como esta avispa que también deposita sus huevos y parasita a ciertos áfidos. Entonces, bueno, aquí lo importante es solamente saber manejar a dichas poblaciones para que no causen también un desequilibrio ecológico. Y en el caso de las moléculas biológicas, son productos cuya actividad se basa en el efecto de moléculas diferentes, aminoácidos,
moléculas lábiles de carbono, fitohormonas, péptidos, oligopéptidos. Todas estas pueden desempeñar una función que va más allá de nutrir. O sea, pueden interferir en algún mecanismo o pueden más bien promover algún mecanismo celular que beneficie a la planta o inhibir patógenos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso las ventajas y desventajas son prácticamente las mismas que las que tienen los productos basados en seres vivos. Se basan en principios ya existentes, su producción puede ser sustentable, su producción no depende de materias primas no renovables y también con el manejo adecuado pueden ser seguras. Pero sin el manejo adecuado pueden tener también serias desventajas. Se requiere todo el proceso de investigación y desarrollo adecuado para asegurarnos de que sean sustentables y que no sean tóxicas para el ser humano o causen problemas en el medio ambiente, ¿no? Es decir, su producción también requiere de un alto grado de control. Ahora, esta parte del control es muy importante. Si no tenemos un adecuado control, los productos biotecnológicos pueden generar un problema más grande que la solución, ¿no? Sí requieren condiciones controladas para evitar estos problemas. ¿Qué problemas pueden generar? Contaminaciones no deseadas. Por ejemplo, con químicos peligrosos o tóxicos. Cuando usamos una biomolécula, no siempre se extrae directamente del ser vivo. Se aprende a sintetizar de forma artificial y se puede sintetizar de forma artificial, pero si no se tiene un adecuado control de la reacción, puede haber moléculas que se produzcan de forma alternativa durante ese proceso y que puedan tener efectos nocivos, ¿no? Entonces, tienen que ser bien caracterizadas. O en el caso de los microorganismos, se puede fomentar el crecimiento de patógenos. Patógenos para los seres humanos, patógenos para el cultivo o para los animales, ¿no? En el caso de otro tipo de seres vivos, como los animales, como los insectos, pueden generar desequilibrios ecológicos. Y eso lo hemos visto mucho con la introducción de árboles exóticos, con la introducción de insectos exóticos o de vertebrados exóticos que pueden causar desequilibrios ecológicos, ¿no? Ya que cuando se suelen mover de lugares a los que no pertenecen, bueno, hay reproducción descontrolada y puede haber serios problemas. Entonces, si no se toman en cuenta estas cosas, podemos generar problemas graves. Por eso es muy importante que este tipo de insumos se produzcan mediante procesos que permitan producir las condiciones necesarias para ese insumo, ¿no? Condiciones de esterilidad total, control de temperatura, oxigenación, agitación, pH. Hay muchos parámetros dependiendo de ya sea la biomolécula, ya sea el microorganismo que se requieren controlar, ¿no? Y en el caso de los insectos y otros seres vivos, plantas, insectos, se tiene que tener el estudio ecológico que respalde su uso, ¿no? Entonces, por eso el proceso de innovación y de desarrollo tecnológico es tan importante en este tipo de insumos, ¿no? En todos los países existe una regulación con el uso de este tipo de insumos, y una regulación estricta y seria, porque los problemas que pueden generar realmente son graves si no se hace de esa forma, ¿no? Se requiere tener las instalaciones adecuadas para producirlos, se requiere tener el equipo de profesionistas especializados en ese tipo de organismos. Y solo así podemos contar con productos que tengan única y exclusivamente el principio activo que estamos buscando, como esta foto al microscopio de Azospirillum brasilensis. Es una foto en donde vemos solamente un tipo de bacteria y una bacteria que está en una concentración adecuada, 500 millones de bacterias por mililitro, que tiene una vida de anaquel importante. Hay productos que si no se elaboran adecuadamente se pueden morir los seres vivos a la semana, a las 2 semanas, y no tienen una vida de anaquel, ya para cuando llegan a la parcela ya no sirven. Entonces todo eso se controla mediante la investigación que nos da todos los parámetros que se quieren ese bioinsumo para crecer adecuadamente, para no tener contaminaciones y para tener la vida de anaquel adecuada. Esto es muy importante. Si no lo hacemos así, nos puede pasar
como en el ejemplo siguiente, ¿no? O sea, la selección de cepas microbianas, la selección de moléculas, si no se hace de una forma muy controlada, nos puede pasar como con el teocintle. Esto que vemos es la evolución del maíz. El maíz originalmente era un pasto llamado teocintle, y de hecho todavía existe de forma nativa, ¿no? Y pensar que nosotros podemos reproducir los microorganismos sin hacer la investigación adecuada es como decir, ve y recoge teocintle, hazle este procesamiento, manéjalo así, siémbralo y vas a obtener maíz. Eso no va a pasar jamás. Se requiere un proceso de selección, que en este caso llevó miles de años, para llegar desde el teocintle hasta el maíz. Nunca vamos a obtener maíz a partir de la siembra de teocintle, a menos que no volvamos a hacer ese proceso de aislamiento y selección para obtenerlo. Entonces, con los bioinsumos biotecnológicos es lo mismo. Pensar que nosotros podemos usar poblaciones nativas sin saber quiénes son, qué especies están ahí, qué funciones desempeñan, si pueden ser peligrosas o no, si puede haber otros patógenos, sin aislarlos e identificarlos hasta nivel de especie, ¿no? Especie con el nombre científico completo. No sabemos realmente qué podemos estar manejando, ¿no? Entonces, este proceso de innovación y desarrollo tiene varias etapas muy importantes para poder tener un insumo biotecnológico que de verdad funcione. La primera, la etapa de aislamiento, selección y evaluación. Eso nos permite obtener principios activos de calidad, es decir, si yo quiero a la bacteria Bacillus subtilis, no va a ser cualquier Bacillus subtilis, va a ser un Bacillus subtilis que sea buen solubilizador o que sea bueno para combatir ciertas plagas y enfermedades, y que yo sepa que es Bacillus subtilis, que es útil y que no genera enfermedades, y no Bacillus anthracis, que es un pariente de Bacillus subtilis que genera el anthrax. El anthrax es una bacteria usada por los terroristas para hacer ataques biológicos, y es un pariente cercano de Bacillus subtilis, ¿no? Y eso con muchos microorganismos es la misma historia. La segunda etapa, el desarrollo de proceso industrial, nos permite tener las condiciones de crecimiento adecuadas. Si no, pues no sabemos si va a crecer nuestro microorganismo bien, si se va a morir rápido, si va a tener una concentración adecuada, etcétera, ¿no? La etapa 3, la de registros, regulaciones y certificaciones, que es súper importante porque eso es lo que garantiza la seguridad de los productos a la salud y al medio ambiente. Yo sé que en México todavía falta mucho para avanzar en la regulación, estamos muy rezagados en relación a otros países, son trámites engorrosos, pero solamente así podemos asegurarnos que nuestros productos no se van a convertir en un problema más grave que la solución que están aportando, ¿no? Y así, pues, en un periodo de 5 a 7 años vamos a tener un producto listo para vender, pero solo así nos vamos a asegurar que ese producto de verdad funcione y de verdad sea seguro, ¿no? Ahora, ¿son compatibles los diferentes tipos de bioinsumos? Sí son compatibles. Sí se puede usar la materia orgánica con microorganismos, con biomoléculas. Y de hecho suelen funcionar mejor cuando se mezclan, ¿no? Incluso son compatibles con algunos agroquímicos. Obviamente, pues hay antibióticos que inhiben a ciertas bacterias. Hay fungicidas que matan hongos que pueden ser benéficos. Pero en el caso de los fertilizantes, los bioinsumos suelen incrementar significativamente su eficiencia y por lo tanto reducir su impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces podemos usarlos de manera conjunta, solo hay que aprender a usarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar los riesgos? ¿Cómo evitamos los riesgos cuando fabricamos bioinsumos para autoconsumo o cuando los queremos vender? Bueno, tenemos que tener un manejo adecuado de compostas. Generalmente, una buena composta alcanza altas temperaturas que pueden ayudar a desinfectar la composta, es decir, a eliminar algunos de los microorganismos, entre los cuales están los patógenos, ¿no? Yo recomiendo no hacer fermentos líquidos porque el fermento líquido es como una composta que puede, que no tiene ese control de temperatura. Es un poco más difícil tener un alto control sobre ellas, ¿no? Jamás se deben aplicar foliares, tienen que ser aplicados en el suelo. Jamás tienen que tener contacto con frutos, con la parte que vamos a consumir, ¿no? Tenemos que hacer análisis microbiológicos para descartar patógenos. No debemos usar productos biotecnológicos que no estén regulados, por lo que ya mencioné. Y los que
producen tienen que apegarse a las regulaciones. Es muy difícil, es muy engorroso y causa serios problemas de cabeza, pero si no hacemos esto, podemos tener problemas peores, ¿no? En este caso, bueno, las principales entidades que regulan, pues, COFEPRIS, SENACIC, CASADER, CEDES, OMRI, todas estas están aquí para garantizar la seguridad, ¿no? Y eso cualquier exportador de algún cultivo nos puede decir, ¿no? El exportador de aguacate sabe perfectamente que tiene que usar solamente productos regulados. El exportador de cualquier cultivo que vende a Estados Unidos recibe visitas de despachos contratados por la FDA para asegurarse de que todo lo que está usando es seguro, ¿no? Existen regulaciones como OMRI, como CEDES, que cumplen los reglamentos de la USDA y de los parámetros. En el caso de CEDES, que sirve para poder exportar también en Europa y en una parte de Asia, bueno, estas certificaciones garantizan que esos insumos sean sustentables y seguros. Por eso es que las solicitan todos los que compran alimentos a nuestro país, ¿no? COFEPRIS, pues ya sabemos qué es COFEPRIS, para qué sirve. Sirve para controlar riesgos sanitarios. Y bueno, a pesar de todas las limitaciones que tenemos actualmente, sin esa regulación no vamos a poder realmente garantizar la seguridad de nuestros productos. El RENICIT de CONACYT también es un buen aval, porque garantiza que la empresa que está detrás de ese insumo es una empresa científica y tecnológica que realiza investigación para desarrollar y para mejorar a sus productos. Y obviamente la Secretaría de Agricultura, que tiene que garantizar la efectividad biológica, la efectividad de esos insumos. Si no se garantiza la efectividad, ¿cómo vamos a saber realmente que ese insumo que estamos comprando va a funcionar, ¿no? A veces eso causa problemas de generalización. Un productor compra un insumo que no está regulado, no funciona ese insumo y se crea el descrédito detrás de ese tipo de insumos, porque el productor piensa que todos van a ser iguales. Y la verdad es que no. Ahora, ya para finalizar, esto de la regulación y esto de los problemas sanitarios es una cuestión seria, no es una teoría, no es una hipótesis. Los problemas, el control de los problemas sanitarios es importante porque siempre hay casos y hay ejemplos reales disponibles en internet y en los distintos diarios que nos hablan de esto. Esto que les pongo aquí es una noticia que está disponible en la web, ahí pongo la dirección para quien la quiera checar. Habla de un brote multiestatal de contaminación producida por papayas infectadas con salmonela. Ese brote en Estados Unidos de papayas importadas de México generó 220 personas infectadas, de las cuales 78 fueron hospitalizadas y una fue una defunción, una muerte generada en el estado de Nueva York. De papayas mexicanas, Maradol, contaminadas con salmonela. ¿Cómo llegó salmonela a la papaya? ¿Cómo puede llegar un microorganismo del suelo a un fruto? Y no fue un fruto, o sea, fue todo un lote. Bueno, la única forma posible es que el productor elaboró mal un bioinsumo, lo aplicó de forma externa, foliar, llegó al fruto porque lo aplicó directamente fumigando el fruto, y esa papaya cuando llegó generó un problema. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos que importan ante estas situaciones? La primera, se cierra la frontera hacia todo el cultivo. La primera acción es no se reciben más papayas mexicanas porque vienen contaminadas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los productores que exportaban resultan perjudicados. Segunda acción, rastreabilidad. Vamos a ver quién fue el que generó el problema. Se llega hasta identificar el productor y ahí pueden suceder muchas cosas. O sea, ahí desde que se le quite la exportación definitiva, incluso se puede entrar una demanda y ese productor puede incurrir en prisión. O sea, puede ser detenido por haber generado muertes, generado hospitalizaciones, ¿no? Entonces es un asunto muy, muy delicado. Y eso, bueno, lo saben todos los productores que exportan. No pueden usar cualquier insumo porque este tipo de cosas pasan y pasan todo el tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, como conclusión, los bioinsumos son buenos, pueden servir, son útiles, pero sí tenemos que tener un adecuado manejo y control tanto de lo que producimos como de lo que consumimos para evitar que este tipo de cosas pasen, ¿no? Aquí termina la exposición. No sé si tengan Muy bien. preguntas. Sí, claro que sí. Gracias, maestro. Sí, hay, tenemos por aquí, a ver, déjenme ver. Bueno, nos preguntan si las presentaciones van a estar disponibles para descarga. Sí, efectivamente, por favor, estén atentos al sitio de Facebook, ya que ahí vamos a poner la ubicación donde va a estar no solamente los videos, sino también algunos de los materiales y también el sitio donde van a estar alojados los productos que estarán mostrándose en esta feria. Garrido nos pregunta, dice, buenos días. Primero hay que identificar los microorganismos y conocer cuáles son tóxicos para el hombre. Eso es lo que pregunta Garrido. Sí, no es necesario identificar, o sea, no hay que investigar cuáles son tóxicos, eso ya se sabe. Lo que hay que identificar es que esos microorganismos patógenos, más que tóxicos, son patógenos, no se encuentren en ese bioinsumo, ¿no? Y eso se puede hacer en un laboratorio certificado. Cualquier laboratorio certificado que analice compostas, que analice suelos, se le puede pedir que se le realice un análisis para buscar patógenos. Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Vibrio cólera. Todos esos patógenos que son los más peligrosos suelen ya estar bien caracterizados y se pueden detectar muy fácilmente. Muy bien. Hay un comentario también, Asico Mex dice, es poder dar garantía de calidad constante en los estándares constantes. Me imagino que se refiere al tema de la revisión inocua, ¿no? de los productos. Y es parte de lo que falta regular. Por ejemplo, COFEPRIS ahorita pide análisis de laboratorio, pide pruebas de efectividad, pero luego no se hace una revisión constante de los productos que ya tienen el permiso de COFEPRIS. Entonces sí, para dar garantía de calidad constante se tiene que regular también de manera continua el que no sucedan estas cosas, que no haya patógenos, que el producto tiene lo que dice tener, ¿no? Porque es muy fácil que nuestro producto se contamine. Si yo estoy elaborando un Bacillus subtilis, cualquier organismo que ustedes quieran, ¿no? En algún momento puede entrar cualquier otro microorganismo y sustituirnos al que teníamos originalmente, aunque sí lo hayamos, y no nos dimos cuenta porque no hacemos un seguimiento del control de calidad. Y los microorganismos todos se ven iguales, o casi iguales al microscopio. Se tienen que hacer pruebas de laboratorio, bioquímicas, hay muchas pruebas que se realizan, hasta análisis genéticos para identificar y garantizar que nuestro microorganismo no fue sustituido por otro en el proceso, ¿no? Entonces sí, si no se regula, nosotros tenemos que hacer esa regulación, porque necesitamos garantizar que nuestros productos no van a generar un problema a nuestros clientes, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos la presentación, maestro César González, quien nos ha hablado sobre las características de los bioinsumos, sus beneficios, pero también sus riesgos. Muchas gracias, maestro. Gracias por su participación, por sus comentarios y por compartir también sus conocimientos. Muchas gracias.